las cámaras prendidas. No, parezco loca mal hablando sola aquí. Ya es la última clase que las torturo, los prometo. Después ya charlan ustedes. Este, el tema es el siguiente. Así como en algún momento yo les dije, vamos a trabajar algunos aspectos que vienen a cambiar cabezas cuando les dije lo de los juegos, los juguetes. Hoy se los digo con esto de los libros y la lectura, ¿sí? A ver, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros adultos tenemos la costumbre, la sana costumbre, de leer? Y es medio difícil. No cuenta, aclaro, no cuenta memes, ni chisme del Insta, ni del Face, ni nada de eso, ni WhatsApp, sino lectura real, digamos. Y es muy difícil, pero yo les voy a comentar algo. Cuando las personas adultas llegamos a una determinada edad, a partir de los 30 en adelante, es muy importante poner en práctica esto de la lectura. ¿Saben por qué? Porque así como yo en algún momento les dije, nuestros niños y niñas tienen que tener la facilidad de jugar porque están entrenando para la vida adulta, les digo, nosotros adultos tenemos que seguir trabajando nuestro cerebrito, porque si no va entrando en una etapa como de fiaquita, de que se hace más vaguito el cerebro y a posterior terminan surgiendo un montón de problemas como el olvido, por ejemplo. Entonces, la mejor forma de entrenar nuestro cerebro es a partir de la lectura. Esto en cuanto a adultos, ¿sí? Ahora imagínense ustedes cuánto más en nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, yo les voy a compartir una pantallita que les he armado, ¿sí? En la cual yo les voy a estar contando, por ejemplo, les pido disculpas, estoy sin garganta, ya vengo 2 semanas, estoy le dando clase y estoy sin garganta ya. Este, como les decía, el tema de la lectura en los niños, niñas y adolescentes es fundamental para tener un desarrollo óptimo, vamos a decirle así. Entonces, yo, ¿por qué les digo esto? Y les cuento que es importante el tema de la lectura para el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque los libros son un recurso que permite avanzar en los procesos formativos. Por esto que la educación, a pesar de ser algo que viene hace muchos años, no modificó nunca, a pesar de haber ingresado a lo que es la educación, los libros, las nuevas tecnologías, se siguen utilizando libros, ¿me entienden? Entonces, es por esto que yo les digo, es importante para el proceso formativo. ¿Qué es el proceso formativo? Es la educación, es aprender. Después también les digo que a partir de la lectura podemos descubrir, viajar, trabajar esto de la imaginación y conocer el mundo que nos rodea. Eh, a ver, ¿alguna vez cuando ustedes eran niños, niñas, escucharon alguna vez o alguien les leyó en la escuela esta historia de El Principito? El Principito es una historia que es muy linda, la cuentan muchos niños y a veces se la hacen leer a adolescentes, porque es uno de los textos que se cree ayuda a llevar mucho más allá la imaginación que muchas otras historias. ¿De acuerdo? Yo acá les pongo, por ejemplo, que la lectura es tan importante como esto de leer, de poder jugar, de poder entrenar a partir de los juegos y juguetes, como yo les dije en algún momento. Esto también va a ayudar a que puedan tener una mejor relación entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes a cargo. ¿Por qué? Porque van a tener un mismo tema de diálogo, ¿me entienden? Van a compartir algo en común. Por ejemplo, en las historias, en los textos, podemos trabajar las leyendas, que eso, todo lo que sea, digamos, investigación, misterio, terror y ese tipo de cosas a nuestros adolescentes les encanta. Y por eso, no sé si a ustedes les pasó de tener la suerte esta de que alguien alguna vez nos haya contado una una leyenda. Ayer hablaba con una compañera de ustedes y me dice, yo me acuerdo, profe, que a mí mi abuelito me contaba las leyendas de la mulánima y hasta el día de hoy yo me acuerdo y se las cuento a mis hijos y les genera la misma curiosidad que me generó a mí en aquel momento, me dice. Así que es verdad, es cierto. Y muchas veces ayer mientras contaban, porque es una de las actividades que tenemos para el cierre de la clase de hoy,
cuando ella le hablaba de eso que le contaban la historia de la mula animal, se le empezó a dibujar una sonrisa en la cara, como yo les dije alguna vez a ustedes, cuando tenemos guardados en nuestra cabecita esos momentos de calidad, se nos empieza automáticamente a dibujar una sonrisa en el rostro. Ahora bien, les decía también que a partir de la lectura de los niños, niñas y adolescentes con un adulto, se empiezan a generar nuevos vínculos o esta es la base, por ejemplo, a ver, en esto está bueno poder aclarar. Cuando podemos trabajar la lectura con nuestros niños o niñas en particular, podemos empezar a generar esos vínculos que van a permitir la confianza que yo les decía que muchas veces no se da entre el adulto y el adolescente. Ahora, cuando desde pequeños nuestros niños confían en nosotros, al llegar a la adolescencia van a seguir teniendo esos vínculos con los adultos y van a tener la confianza de poder venir y contar muchas de las cuestiones que les va pasando. Y bueno, yo en esta pantallita les estoy mostrando, por ejemplo, que la lectura mejora la concentración, ¿me entienden? A ver, es lo que yo les decía recién. Cuando dejamos de entrenar nuestra cabecita, empezamos en un proceso en el cual nuestra mente empieza a envejecer, ¿me entienden? Y la única forma en la que esto no suceda es a partir de la lectura. Esto lo digo en el ámbito de los adultos. Ahora, en nuestros niños y niñas y adolescentes, no sé si les pasó esto. Cuando están los chiquitos en la escuela y les mandan a la casa la tarea esta de que les dan un cuentito y les dice, cámbienle en el final para, después de leer la lectura le cambiamos el final. O que le dicen a los adolescentes, bueno, escribí una historia de fantasía, vamos a decir. Nuestros niños, niñas nos miran como diciendo, ¿y cómo le cambio el final? Y vos le decís, y bueno, pero imagínate lo que vas leyendo y a partir de eso tiene que terminar de una forma diferente a la que termina ahora. Y no sé si les pasó esto, pero que las miran así, le dicen, pero ¿para qué quieren otro final si ya tiene un final? O esto de que los adolescentes no saben cómo armar un texto de fantasía, entonces, ¿qué es lo primero que hacen? ¡Pum! Para el Google, buscan textos de fantasía y terminan llevando a la escuela todos el mismo porque todos encontraron el mismo. Y esto, ¿saben a qué se debe? Básicamente se debe a que nuestros niños, niñas y adolescentes no tienen primero comprensión lectora. Segundo, no tienen el hábito de la lectura. Y en esto hago un paréntesis. ¿Saben qué es el hábito de la lectura? Es el hábito que se genera en una persona de la misma forma que generamos a nuestros niños, niñas y adolescentes el hábito de bañarse, de lavarse la cara, de lavarse las manos. Es la misma forma. Los hábitos de lectura se van creando de a poquito y llega un punto en el cual se hace tan importante e imprescindible poder decir, me siento un ratito a leer algo, porque esto les va a ayudar incluso en el enriquecer el lenguaje y en el desarrollar de una mejor manera el lenguaje. Y esto no se logra de ninguna otra forma más que a partir de la lectura. A ver, yo les pongo un ejemplo. Hoy están muy de moda esto de los TikTokers, ¿vieron? Ustedes fíjense de qué modo están hablando los TikTokers y de qué modo están hablando nuestros adolescentes. Y van a ver que no hay ninguna diferencia. Hablan de la misma forma. ¿Saben por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de asimilar una forma de hablar, un léxico determinado según lo que va guardando en su cabecita. Y qué mejor que puedan guardar palabras que vengan a enriquecer su lenguaje. Esto se genera a través de la lectura, ¿sí? Bueno, después también les digo que ayuda a la memoria, por eso les mencionaba que está bueno, por ejemplo, nosotros adultos, a ver, ¿quién no se acuesta a descansar a la noche y 15, 20 y a veces un poco más de minutos de tiempo estamos frente a la pantalla del celu viendo el Face? ¿Qué novedades hay? ¿Sí? Bueno, yo por ahí los podría invitar a que en vez de estar esos 15, 20 minutitos antes de dormir con el celu, agarremos el mismo celu, pero descarguemos algún libro que nos guste. ¿Me entienden? Descargar algún libro que nos guste y todas las noches leer 15, 20, 30 minutos, aunque sea una página de un libro que nos guste. ¿Saben por qué? Porque este es el entrenamiento que yo les digo que tenemos que hacernos al hábito. A ver, también decirles que, por ejemplo, podemos trabajar el tema de la lectura a partir de a la noche, cuando yo les comentaba allá en la clase de las pantallas,
les decía, a ver, yo les puedo apostar que nuestros niños van, se acuestan con los celu y están hasta las 2 de la mañana, cuando nosotros ponía con todo un caso, ese de que van con el celu debajo del brazo a dormir y nosotros nos enteramos a las 3 de la mañana. Bueno, en ese momento, con niños y niñas, no sé si tanto con el adolescente hay que trabajarlo ya desde otro lugar porque ya viene sin ese hábito de la lectura, pero en niños y niñas está bueno poder trabajar esto de la lectura, por ejemplo, sentándonos un ratito nosotros, adultos, a contarles una historia, a contarles alguna vez, quizás alguien nos contó una leyenda, a leerles algo o a armar juntos un ratito una historia que la contemos juntos, pero que sean 15 minutos. A ver, si ustedes se ponen a pensar, 15 minutos en el trayecto de todo un día no es mucho tiempo que nos va a demandar, pero sí es mucho en cuanto a lo que se puede avanzar en las acciones, ¿me entienden? Entonces está bueno poder quizás poner en práctica esto. Por otro lado, también decirles que a partir de la lectura se incrementa la habilidad de ser empático. ¿Qué es esto de empatía? La empatía es la facilidad o capacidad de ponerse en el lugar del otro. ¿Y saben por qué a esto lo facilita la lectura? Por una cuestión sencilla. A ver, cuando nos leen una historia o nosotros leemos una historia, casi la mayoría de las veces nosotros terminamos siendo quienes vivan en alguna medida esas aventuras o esos procesos que va contando la historia. Y eso implica ponerse en el lugar del personaje, ¿me entienden? Y esto es lo que va a hacer la posibilidad o la facilidad de trabajar esto de ponernos en el lugar del otro. Por ejemplo, decirles que a través de la lectura se reduce el estrés y se mejora el ánimo. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza empieza a funcionar de otra forma, como que en ese momento se desconectó de todo esto que yo les menciono, de los problemas que día a día tenemos, del vértigo de las rutinas que nos tocan hoy por hoy como está todo. Y que eso es lo que yo les mencioné con las pantallas también, que nuestros niños, niñas, muchas veces se refugian en las pantallas para salir de todo lo que estamos viviendo día a día. Y esto es lo que tenemos que tratar de que en vez de ser las pantallas, que pueda ser a un libro que está bueno. Y bueno, un poquito más abajo, yo les doy, por ejemplo, algunas ideas de cómo se puede trabajar esto de la lectura en niños y niñas más que nada. Y decirles, bueno, está espectacular poder dedicar un mínimo de 15 minutos diarios a la lectura. A ver, sea que nosotros les leamos, sea que ellos mismos empiecen a tener la curiosidad de leer, o sea que vayamos armando una historia juntos, pero que sea relacionado a este ámbito, porque esto los va primero a desconectar un poco de las pantallas, segundo los va a conectar un poco más con ellos mismos y con los otros adultos a cargo. Está bueno intentarlo. La otra cuestión que por ahí se puede hacer es hacerlos entusiasmar con esto de, mira, ¿sabes qué? Acá en el barrio hay una biblioteca y si nosotros nos hacemos socios, podemos sacar algunos libros, pero ¿sabes qué es lo lindo de los libros? Le podemos decir a nuestros niños y niñas, que cuando vos empezás a conocer los libros, conoces un mundo mágico, un mundo de magia y fantasía, y no les vamos a estar mintiendo a nuestros niños y niñas, porque es verdad. En los libros hay mundos de fantasía y de magia que se pueden conocer a partir de la lectura, a partir de esto. Entonces, el niño cuando tiene su carnecito de socio en la biblioteca, empieza a tener sentido de pertenencia a algo, como que es algo que puede acceder, algo a lo que puede usar y algo que puede compartir con nosotros adultos, aunque sea un ratito a la noche. Nuestros niños y niñas están buscando esos momentos en común, aunque nosotros no lo creamos. Y como nosotros no estamos pudiendo dar muchas veces respuesta a eso, nuestros niños se nos están yendo a las pantallas. Y permítanme decirle, la pantalla no va a reemplazar nunca lo que nosotros podemos brindar como adultos o como padres principalmente. Eh, Otra cuestión que por ahí está buena es buscar algún rinconcito en casa, en su habitación, y decir, mira, este va a ser nuestro lugar de lectura. A ver, no hace falta tener toda una biblioteca espectacular, unos sillones, unas lámparas. No, a ver, eh, con que sea un rato, que si no tenemos libros en casa, que sea aunque sea en el celu, pero un libro, no los jueguitos, ¿me entienden? Y decir, bueno, acá vamos a tener nuestro lugar de lectura, ponemos una lamparita que tenemos en cualquier parte de la casa, un almohadón, y nos sentamos ahí a leer, aunque sea 10 minutos, 15 minutos. Y ese lugar va a ser como el lugar en el cual nuestros niños van a buscar refugio muchas veces cuando se sientan estresados, pero por ellos mismos después.
Después también decirles que, bueno, este ejemplo que les ponía de poder leerles un cuento a la noche, un ratito, o sea, 15 minutos, si nos ponemos a hacer un balance es mucho lo que se gana, a poco lo que se invierte, ¿me entienden? Y bueno, después más abajo, yo les cuento que, por ejemplo, a partir de esto se genera todo, a partir de la lectura y de los cuentos, se genera, y esto ya muy puntualmente en el cuento, ¿sí? Para nuestros niños y niñas, se genera todo un desarrollo intelectual diferente. El niño que tiene el hábito de la lectura, el niño o la niña que tiene el hábito de la lectura, va a tener mucha más facilidad para desarrollar las tareas en la escuela, por ejemplo, va a tener un mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque va a tener mayor cantidad de información asimilada en la cabecita y no solamente la que le dan en la escuela y leen por obligación sin entenderla. ¿Me explico? A ver, hoy por hoy todo el mundo dice, sí, porque los niños salen de la escuela primaria a la secundaria y no tienen el hábito de la lectura y no tienen comprensión lectora y salen todos lados como una super prueba porque se da prueba PISA, esto de que el niño, perdón, el niño o la niña que sale a la secundaria, de la primaria a la secundaria, no tiene comprensión lectora, no sabe lo que lee, no lo entiende, así lo lea 20.000 veces. ¿Y saben a qué se debe esto? Muy sencillo. Se debe a que nunca se hicieron el hábito de la lectura, porque eso los lleva a entender las cosas de otra forma, ¿de acuerdo? Y bueno, también les cuento, por ejemplo, que con los cuentos literarios o lo que fuere, se está contribuyendo a, bueno, obviamente el amor por los libros y la sensibilidad que esto genera. A partir de la lectura también podemos ayudar a distinguir entre lo bueno y lo malo. El desarrollo intelectual, como ya se los mencioné, ayuda con las habilidades de escucha, es decir, hoy nosotros, casi nadie tiene la habilidad de escuchar al otro. Todos queremos hablar, todos queremos plantear nuestra postura y no estamos trabajando el tema de la habilidad de escuchar para recién responder. Reduce la ansiedad, esto que yo les mencionaba, que el día a día se genera esta ansiedad, este estrés, ayuda a dormir de una mejor manera, ayuda con la memoria y con las ganas de expresar lo que piensa, lo que siente. ¿Y saben por qué? Porque va mejorando la forma en la cual asimila la información, los momentos, las situaciones y las circunstancias. ¿Sí? Bueno, va a ayudar a fortalecer esto de los vínculos de adultos con nuestros niños, niñas y adolescentes y va a ayudar a combatir sus propios temores. ¿Saben por qué? Porque en la mayoría de los cuentos, el más débil termina siendo el que gana al final, venciendo al monstruo, venciendo al lobo, venciendo a lo que fuere que esté contando la historia. Entonces, esto ayuda a entender que por más pequeños que nos sientamos, hay muchas soluciones y muchas formas de resolver las cosas. ¿De acuerdo? Y bueno, acá les cuento un poquito más que, por ejemplo, cuando nosotros les podemos contar un cuento es importante porque, bueno, los conecta con sus emociones, aprende el hábito de la lectura, reduce el estrés y la ansiedad, promueve la crianza con apego. Aquí hago un alto. El apego en el buen sentido. Este apego se refiere a la confianza, al tener esa, vamos a decir, complicidad, porque vamos a tener con un niño, una niña o un adolescente la capacidad de poder hablar de algo en común, a pesar de las diferencias de edades, ¿me entienden? Y después también, bueno, como les mencioné antes, mejora la memoria y desarrolla la creatividad. Y ahí vamos a dejar de tener un gran drama como es esto de la falta de comprensión lectora. Ahora bien, yo les he armado un videíto que está bueno. En realidad no lo armé, lo busqué porque no lo armé yo. Pero está bueno trabajarlo, este, con nuestros niños y niñas. Esta parte del video que yo les voy a mostrar es para trabajarlo puntualmente con niños y niñas. Y a posterior les voy a enseñar cómo podemos trabajar el tema de la lectura, de ingresar al mundo de la lectura a nuestros adolescentes, que ya es un poco más complicado, pero no imposible. ¿Sí? Yo les comparto este primer videíto, se llama El cuento motor, y permítanme decirle algo en esto. Esto del cuento motor es una de las tantas actividades y métodos que existen en un modelo llamado el método Montessori. El método Montessori es una nueva forma de educación que se está implementando muchísimo en Perú, que se quiere implementar en la Argentina porque es una forma de educar totalmente diferente a la que tenemos hoy,
que los bancos en una sola posición, un solo docente que hable, y al niño se le impone qué tiene y cómo tiene que aprender. Montessori viene a modificar esto. Si en algún momento les genera curiosidad, porque hay muchas formas de trabajarlo, desde el arte, desde muchísimas posiciones, desde muchas perspectivas. Esto se llama algo así como Montessori lo que apoya es la educación y la formación respetuosa, digamos, respetando los tiempos, espacios y las formas en las cuales nuestros niños y niñas aprenden. Así que si les genera curiosidad, los y las invito a que lo puedan leer, lo puedan investigar. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer incluso desde casa con el método Montessori. Ahora yo les comparto la pantalla del videíto, esto del cuento motor para poder trabajar con nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Perdón, niños y niñas, no adolescentes porque nos van a sacar corriendo con este jueguito. Hola, espero se encuentren muy bien. En el video del día de hoy les voy a compartir una estrategia llamada el cuento motor, la cual si implementamos con nuestros niños, podremos ayudarlos a desarrollar habilidades cognitivas, afectivas, sociales y motoras. Comenzamos. En un cuento motor, los niños tienen la oportunidad no solamente de escucharlo, sino también de vivirlo como protagonistas. Es por eso que se convierte en un juego y también se les convierte en una experiencia significativa. El cuento motor consta de dos fases. En la primera, el adulto con el niño leen la historia o la escuchan, de manera en la cual se reflexiona sobre el contenido de la historia. En la fase 2, los niños toman el papel de protagonistas y solamente escuchan que el adulto narra la historia y ellos van haciendo los movimientos que se indican. A continuación, te voy a presentar un ejemplo de cómo puedes llevarlo a cabo. Visitando la granja de los abuelos. Había una vez una niña y un niño a quienes les gustaban mucho los animales. Un día, en el auto de papá, viajaron a la granja de sus abuelos y se dieron cuenta que al fin podrían conocer a muchos de los animales que solo habían visto en los videos. Como llegaron de noche a la granja de los abuelos, se fueron a dormir de inmediato. Por la mañana, mientras los papás y los abuelos dormían, los niños se levantaron de la cama y salieron a conocer lo que había en la granja. Caminaron por la granja y encontraron unos lindos pollitos. Como les parecieron muy tiernos, se agacharon para agarrarlos, pero la gallina, al darse cuenta, se enojó. Así que los niños rápidamente dejaron a los pollitos y se echaron a correr. Llegaron al estanque donde estaban los patitos. Se quitaron la pijama y se metieron al estanque. Comenzaron a nadar con los patitos, pero entonces se dieron cuenta que los puerquitos se habían salido de su corral. Se salieron rápido del estanque, se vistieron y ayudaron a los puerquitos a regresar a su corral. Pero como había charcos de lodo, tuvieron que brincarlos para no ensuciarse. Al fin los puerquitos estaban de nuevo en su corral. Entonces escucharon un gato muy cerca de ahí. Se dieron cuenta que estaba arriba de un árbol y no podía bajar de ahí. Así que treparon el árbol y lograron rescatar al gatito. Estaban muy felices de haber ayudado a los animales y festejaban con las manos arriba y moviendo la cintura. Entonces se les ocurrió visitar el establo para subirse a un caballo. Así que iban practicando cómo cabalgar. Pero cuando ya iban a llegar al establo, escucharon que sus papás los estaban buscando. Así que corrieron a casa.
Al darse cuenta los abuelos de todo lo que los niños habían hecho, les dijeron: gracias, mis niños, pero lo que hicieron fue muy peligroso. Nunca deben acercarse a los animales si no los conocen. No sabemos cómo pueden reaccionar. Nos pueden lastimar. Deben hacerlo siempre en compañía de un adulto. Los niños prometieron a los abuelos que no lo volverían a hacer. Así, todos entraron a la casa y pasaron una tarde muy linda en familia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En este ejemplo que te presenté, solamente te di a conocer la fase número 2 de la estrategia, que es cuando el niño ya toma el papel de protagonista. Sin embargo, es muy importante que sí realices la fase número 1, porque en esa fase le permitirá al niño pensar claramente el contexto en donde se está desarrollando la historia, así como ir creando la idea de en qué momento realizará los movimientos. Una vez que realizaste esa fase, puedes comenzar con la fase que te presenté. Y bien, como podrás observar, ellos logran establecer mentalmente movimientos que después realizan, lo cual se convierte en el desarrollo de habilidades cognitivas como la imaginación y también la creatividad al realizar los movimientos. En el aspecto motor, también inciden los aspectos de coordinación de movimientos, así también como el conocimiento de su cuerpo y los movimientos que pueden realizar con cada parte de su cuerpo. Y también, como te comentaba, esta estrategia ayuda a los niños en sus habilidades sociales y afectivas. Esto porque esta estrategia, cuando están en convivencia con más niños, la pueden llevar a cabo estableciendo lazos de convivencia con ellos, así también como lazos afectivos con el que le está contando la historia. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta actividad. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? Bueno, ahora, perdón, les juro que estoy cero garganta. Ahora vamos a ver el tema este de los adolescentes o tema. Bueno, yo les voy a decir algo. Cuando no tenemos adolescentes que tengan el hábito de la lectura, tenemos que no preocuparnos en realidad, porque hay formas de revertir esto. O sea, si nosotros no lo pudimos hacer desde niños o niñas, este hábito de la lectura, ayudarlos a desarrollarlo, podemos trabajarlo hoy. Yo les voy a contar con un ejemplo, como hago siempre, que es mucho más fácil. El otro día mi hijo me dice, mamá, tengo que leer, me dice, una historia de la literatura universal que a mí me guste. Y yo no sé ninguna, ni me gusta ninguna, porque no me gusta leer, me decía mi hijo. Entonces agarré y le digo, mira, y para esto es importante que ustedes tengan muy en cuenta lo siguiente. Tienen que conocer los gustos que tienen nuestros adolescentes particularmente. Por ejemplo, si vemos que les gusta mucho ver películas de terror, hay una infinidad de libros que cuentan historias de terror. Si les gusta de suspenso, de ciencia ficción, de amor. Mi hijo en este caso, yo sé que a él le gusta mucho lo que es suspenso y terror. Entonces agarré y le digo, yo te voy a mostrar un libro que está bueno, le digo. Y hay un libro que es bastante grande, está virtual y demás, y tiene como 25 a 30 cuentos. Este libro se llama Historias de locura, amor y muerte de Edgar Allan Poe. Es uno de los dramaturgos más conocidos en la literatura. Alguna vez, quienes por ahí tuvimos literatura o lengua en séptimo o algo o en parte de la secundaria,
este dramaturgo cuenta todas historias así de terror y de suspenso dentro de la ciencia ficción. Entonces le digo, y esto los invito a que puedan escuchar las historias y van a entender por qué se los digo. Hay varias historias y hay algunas un poquito más complejas. El primer cuento del libro ese se llama El gato negro, ¿sí? Y a mi hijo me miraba como diciendo, ¿qué me estás hablando? ¿Quién quiere entender algo de un gato negro? Me dice. Le digo, yo te voy a poner, toma, léelo. Le digo, no, no quiero leer más, no tengo ganas, me dice. Bueno, listo. Con un adolescente lo puse en práctica, ¿no? Agarré, y si ustedes buscan en el Google audiolibro de tal historia, les salen muchísimos audiolibros. Entonces agarré y le puse el audiolibro del gato negro. Y primero así como con pocas ganas miraba la computadora en lo que iba hablando y contándose la historia. Me fui a hacer algunas cosas. Cuando volví a los 10 minutos estaba mi hijo adolescente y mi hija de 9 años, los dos así copadísimos con la historia, porque la historia del gato negro es, al margen de ser de ciencia ficción, es de terror y suspenso. Entonces, llegó un punto en el cual, entre los dos, a pesar de tener mucha diferencia de edad, empezaban a decir, ¿y será que es esto? Ah, no, 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 pero para escuchar esta pista, ah, no, es otra cosa. Y ellos mismos empezaban a ver lo que les iba contando la historia. Si bien es cierto, no podemos hacer que puedan leer desde la entrada, que escuchen los audiolibros y vayan haciéndose el hábito de poner en práctica esto de la imaginación y de ir absorbiendo información que les va a hacer funcionar la imaginación. Porque nos guste o no nos guste, la imaginación está, la creatividad está, nada más que hay que desarrollarla, ¿me entienden? Entonces, estaban los dos copadísimos ahí. Llegó a tal punto de que cuando termina de contar la historia, el audiolibro, mi hijo quedó con esa curiosidad y agarró el libro y se puso a leerlo, ¿me entienden? Volvió a leer toda la historia porque hay cosas que los audiolibros omiten para no hacer tan larga la historia. Entonces yo le expliqué, eso no pasa que en los audiolibros muchas veces no cuentan toda la historia porque si no sería muy largo, le digo. Y agarraron el libro y se pusieron a leer los dos ese cuento. Y así tiene muchísimos cuentos de esa historia. Entonces, por ahí, si ustedes detectan cuál es la historia, el tipo de textos que le gustan a nuestros adolescentes, o el tipo de películas, partamos de ahí. ¿Qué tipo de películas ven nuestros adolescentes para de ahí buscar? Entonces, si les gusta el suspenso y el terror y ponemos en el Google historias de suspenso y terror para adolescentes, les puedo asegurar que les va a tirar tantísima cantidad de páginas, tantísimos libros en PDF, que también, por ejemplo, les cuento otro caso. Yo tengo mi sobrina que ella sí le gusta mucho la lectura desde muy pequeña, este, y ella había visto la saga Crepúsculo. ¿Alguien la vio a la película Crepúsculo? Crepúsculo, Luna Nueva, Amanecer y toda. Bueno, para mí una de las mejores sagas de ciencia ficción. Este, pero en la película no se ve tantas cuestiones tan lindas como sí tiene el libro. Son 3, 4 libros así de alto. Yo los leí entero y entero los leí en PDF, en internet. Y mi sobrina agarró y también leyó porque a ella le encantó tanto la historia que yo le dije, o sea, le planté esa misma semilla de duda. Hay muchas cosas que en la película no salen y sí están en el libro. Y se puso a leerlo y efectivamente me dice, tía, tienes razón, hay un montón de cosas que no salen en la peli y que están re buenas para entender muchas otras, me dice. Y está bueno entrar por ese lado, descubriendo y detectando qué le gusta a nuestros adolescentes, poder trabajarlo desde el audiolibro si no quieren leer, para que después la curiosidad los lleve a leer, está buena. Y ahora, si vemos que no le gusta de ninguna forma eso, hay otra forma de poder trabajar con nuestros adolescentes y es a través de algo llamado que es algo así como sus diarios personales, pero en el cual todos los días tengan que escribir algo. Es un cuadernito común que conseguimos en cualquier lado, en el cual ellos puedan armarle desde la tapa hasta todo lo que va a tener adentro. Toda su historia, digamos, todo lo que les pasa todos los días. Si no les pasó algo interesante, que cuenten que pongan qué canción les gustó, que hagan un dibujo, pero todos los días escribir un poquito en ese cuaderno. Y para hacer referencia a esto que les estoy contando, yo les voy a poner una parte pequeñita de una película que se llama Escritores de la Libertad o Diarios de la Calle,
De las dos formas la van a encontrar. Muy probablemente la vieron, pero no recuerdan por el nombre. Cuando yo les ponga, muchas me dicen, ah, sí, sí, la vi, profe, está buenísima. Es de una docente que trabaja en una escuela con todos chicos problemas, pandilleros y demás, y empieza a implementar algunas acciones para poder trabajar con ellos, entre los cuales implementa esto de escribir su propia historia, ¿sí? Y después este libro, estas historias mini que hizo cada uno de sus alumnos, terminó siendo un libro real gigante, porque es una historia real la película, un libro gigante que se llama Escritores de la Libertad, que existe, que lo puedes descargar en PDF, y que si pueden ver la película para ver cómo ella empieza a modificar la forma de ser de los adolescentes, la película está en Netflix o está en Internet. Está muy buena. Yo ahora les comparto un pedacito para que vean particularmente esto cuando ella les dice, vamos a escribir su propia historia. Ahí se los comparto. Será divertido. No tiene muy buen audio, por eso me voy a apagar yo y voy a callarme. Saldrán de con las- Si lo que diga aplica en ustedes, darán un paso hacia la línea y vuelven atrás para la siguiente pregunta. Fácil. La primera, díganme quiénes tienen el nuevo álbum de Snoop Dogg. Muy bien, todos atrás. Siguiente pregunta. ¿Quiénes han visto Boys and the Hood? Ok, siguiente pregunta. ¿Quiénes viven en casas de interés social? ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona, amigo o pariente que esté en el reformatorio o la cárcel? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el reformatorio o la cárcel por algún tiempo? Cuenta un campo de refugiados. Dudes. ¿Quieren saber dónde conseguir drogas? ¿Cuántos de ustedes conocen algún pandillero? ¿Quiénes de ustedes son pandilleros? Ok, fue una pregunta tonta, ¿verdad? No se permiten pandilleros en la escuela. Disculpen la pregunta, me equivoqué. Ok, ahora les voy a hacer preguntas más serias. Dice la línea si han perdido a un amigo debido a las pandillas. Quédense en la línea si han perdido a más de un amigo. 3, 4 horas. Le ofreceremos respeto a esas personas, sea quien sea. Digan su nombre.
Les agradezco mucho. Ahora, tengo algo para ustedes. Todos tienen su propia historia y es importante contar su historia, aunque sea ustedes mismos. Así que lo que harán es escribir diariamente en estos diarios. Pueden escribir lo que quieran, el pasado, el presente, el futuro. Pueden usarlo como diario o pueden anotar canciones, poemas, algo bueno, malo, lo que sea. Pero deben escribir a diario. Lleven una pluma para cuando sientan la inspiración. Y no lo voy a calificar. No se da una A o una B por decir la verdad, ¿sí? Y no los leeré a menos que me den su permiso. Tendré que ver que escribieron algo, pero solo lo haré como una revisión para ver si escribieron ese. Ahora, si desean que lo lean, tengo, disculpa, un casillero por aquí y tiene seguro. Lo mantendré abierto durante la clase y pueden dejar su diario aquí si quieren que lo lean. Cerraré este casillero al final de cada clase. ¿Entendido? Ahora todos pueden venir uno por uno y llevarse su diario. ¿Vieron qué bueno que está? Ahora yo les voy a contar algo. Esta película, como les mencioné, está en el Netflix, está en internet. Si la pueden ver entera, está buenísima. ¿Saben por qué? Porque les va a enseñar, por ejemplo, de qué forma empezar a ganarse la confianza de nuestros adolescentes. Algo como lo que yo les mencionaba en la clase anterior con el tema de los adolescentes. Ustedes vieron qué dinámica. Yo acá les mostré las dos dinámicas que yo les mencioné. La de escribir este diario personal y aparte la de empezar a ganarse la confianza. Ella empezó con preguntas muy simples. ¿Quién escuchó esta canción que es una de las más populares en ese momento? ¿Quién vio la película, como decir Rápido y Furioso 10? ¿Me entienden? Y de ahí ya fue entrando a preguntas más puntuales porque ya ganó la confianza y participación de los jóvenes con las primeras dos. Y esa es la forma en la que tenemos que ir tratando de trabajar con nuestros adolescentes. Yo les di los tips, digamos así, para poder trabajar esto de la confianza, que es lo que yo les mencionaba, y esto de una forma de ayudarlos a ingresar al mundo de la lectura. Yo he descargado este libro que se llama los Escritores de la Libertad, está en PDF y ahí se lee todas las historias que los chicos cuentan, si no pueden ver la película, a medida que los chicos van escribiendo en sus diarios, van mostrando pantallazos de lo que ellos van contando. Y después queda en un libro grande que se llama Escritores de la Libertad y que de verdad existe. Bueno, ahora yo en la dinámica tenemos 10 minutos. La actividad que vamos a hacer es la siguiente. Traten de recordar, en menos de un minutito vamos a tratar de hablar, algún momento en el cual ustedes hayan leído o alguien les haya contado o en la escuela hayan visto alguna historia, algún cuento, alguna leyenda, alguna historia que ustedes recuerden y que les traiga gratos momentos a la memoria. Eh, yo les doy un minutito para que piensen y de ahí vamos contestando rapidito así para poder hablar varios, ¿les parece? A ver, ¿se animan por favor a prender las camaritas si son tan amables? Ya es la última clase, porfis. Ya después hablan ustedes, no hablo yo. A ver, ¿quién se anima a empezar? Si no, yo pregunto. Yo, profe. Sí, Fátima. Bueno, un pequeño momento que recuerdo fue en la primaria, en quinto año, en la materia de lengua, que había leído una leyenda salteña, digamos, de acá de Lucumar, y que ahora en grande pude conocer, digamos, a la persona, en la secundaria, digamos, lo pude conocer al autor de la leyenda de Lucumar, y que había resultado ser mi profe. Que fue algo tan significativo porque él después nos desarrolló todo esto de cómo él realizaba
los cuentos, los personajes, todo eso. Fue algo, es como que me terminó de cerrar toda la leyenda ahí. Está buenísima la experiencia. Gracias, Fátima. ¿Alguien más? Caterina, hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Sí, yo por ahí no recuerdo mucho de mi infancia, pero sí el año pasado tuve que trabajar con niños de 3 añitos y por ahí era un poco conflictivo el caso de uno de los niños que se llamaba Santi, porque no le gustaba sentarse a hacer las cosas, los deberes que tenía. Esto era una salita maternal, ¿no? Y por ahí lo que les llegaba más a los chicos era la lectura. Yo recuerdo que comenzaba a leerle un cuento de Eres una rana como yo, creo que se llamaba, Sí. y eso le hacía con onomatopeyas, movía las alas de mariposas o estiraba con mis brazos como simulando el cuello de la jirafa, todo. Y les gustaba mucho que al día siguiente Santi mismo agarraba el libro y me decía, este le seño, este lea. Como que a ellos le empezó a gustar y ellos mismos ya pedían esto de decir, de leerme los libros, porque antes no le leían muchos, porque por ahí lo que decía la encargada que estaba antes, que los rompen, o sea, tiende se da a golpear con los libros, entonces, eso no, o sea, cuando uno los acerca a lo que es la literatura, les muestra, como digo, con onomatopeyas, con una voz que al niño le atraiga, eso les gusta mucho. Y ellos ya mismo buscaban el libro y lea esto, entonces eso recuerdo más que nada, me vino ahora a la memoria. Muchísimas gracias, Caterina. Bueno, aquí Maya nos dice que ella se acuerda del primer año de secundaria, una tarea era leer el cuento El Principito y después el profe nos hizo ver la película. Entonces todo lo leímos nuevamente y hasta el día de hoy es uno de mis libros favoritos. El Principito es unas obras literarias por excelencia que encanta en cualquier edad. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? Janet, hola. Hola, profe. Bueno, yo recuerdo que mi mamá tenía muchos libros y no me acuerdo leyéndola, pero me acuerdo que estaban los libros ahí. Y yo leí un pedacito de Mi planta naranja lima, que me encantó, y lo leí porque estaba un poco roto. Y cuando a mi hermano le compraron ese libro porque le habían pedido en la escuela, me acuerdo que yo lo releí y sabía una parte. Entonces lo leí entero y era como que me quedé en shock como quedó ese niño y amo ese libro. Y me acuerdo que ese fue mi primer libro también que le di a mi niño para que lea, porque yo decía que él era también algo así como él, como ese niño que era medio diablillo y todo. Entonces le dije, lee este libro porque te vas a identificar mucho. Y bueno, él también es el libro con que él empezó a leer y gracias a Dios hoy él le gusta mucho la lectura, pero porque él se halló en ese niño también muchas cualidades. Claro, qué lindo. Muchas gracias, Janet. A ver, Abril, hola. Abril, ¿cómo estás? ¿Vos tenés algún recuerdo? Activa el micrófono, porfis. De cuentos no, pero sí de una novela de la primaria que nos hicieron leer que era muy larga. Era muy larga, pero yo fui la única que le ganó mucho aprecio a esa novela, a pesar de que era tan larga. Y era La cabaña del tío Tom. Ah, Trataba de la esclavitud y de todas esas cosas. En ese sentido, a mí me gustó mucho siempre la parte literaria y la parte más filosófica. Y también verídicas. Siempre me atraparon más que los cuentos de ficticios y esas cosas. sí, Pero, pero la cabaña del tío Tom, me acuerdo que hasta me hacía llorar porque trataba de la esclavitud y siempre me ponía en el papel del esclavo y es como que la sentía muchísimo. Y me acuerdo que le iba y le preguntaba a mi profe y le decía, pero ¿por qué pasa esto? Le preguntaba y ella me explicaba. Ella veía como que me gustaba demasiado la novela, ya había terminado la tarea y igual continuaba preguntándole.
pero esa es la única, digamos, lo que me adentró a la lectura. Sí, es encontrarle nada más el agujero al mate, como dicen todos. Bueno, se nos fue la clase. Espero que les haya gustado. Repasamos entonces cómo nos vamos a organizar para los y las que ingresaron tarde. A ver, Dora, ¿te animas a terminar? Bueno, tan solo recordarle que mañana tienen el recuperatorio del jueves pasado, ¿no? Sí, sobre eso quiero informarles a todos. No corten, please, no se salgan. Sí. Bueno, les cuento cómo nos vamos a organizar. Perdón, hoy estoy cero garganta, entre el frío y todo. Bueno, les voy a contar. Como habrán visto nosotros, el día jueves de la semana pasada no tuvimos clase por el feriado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar esa clase mañana en este mismo horario, ¿de acuerdo? O sea, mañana en el mismo horario. Ahora bien, la cuarta clase es presentar un juego o un juguete. Si a ustedes se les ocurre algún juego, si a ustedes se les ocurre un juego o un juguete que puedan hacerlo rápido y presentarlo mañana, genial. Y si no, con que tengan la idea armada y me cuenten mañana qué es lo que quieren hacer, cómo lo harían, para qué serviría, si quieren, aunque sea investigarlo, el día sábado, porque es el plazo que tuvieron todos, hasta el día sábado lo podemos presentar en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Subimos una foto de nuestro juego comentando, ya les voy a subir la actividad, comentando cómo se llama, para qué edad es y cómo funciona, ¿de acuerdo? Y la foto o un videíto corto. Cuando suban, si suben un videíto corto de un niño o una niña jugando, que no se le vea la carita, ¿sí? Porque eso después va a subir ese juego o ese juguete que ustedes armen, sube a Buenos Aires y sube a la plataforma de la fundación. Ustedes lo van a mandar al grupo de WhatsApp. Mañana nos juntamos a esta hora y ustedes van a ser los profes porque me van a contar qué juego van a hacer, cómo se va a llamar y van a desarrollar más o menos. Si lo pueden armar o armar un boceto, un dibujo, lo que sea, fantástico. Y si no, el día sábado es el plazo máximo para presentarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado esto que les conté, que les haya servido, que les funcione y prendan un ratito las camaritas y nos sacan la fotito.